Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La sala de conferencias en el piso 42 de la Torre Sabia ofrecía una vista panorámica de la expansión eléctrica de Tokio, pero Rodrigo Mondragón mantenía sus ojos en los números. 3 años de negociaciones habían llevado a este momento. Un acuerdo de distribución que expandiría su negocio de importación farmacéutica a través de la cuenca del Pacífico. Los ejecutivos japoneses al otro lado de la mesa mantenían sus expresiones impasibles mientras el director financiero, CFO, de Rodrigo presentaba las proyecciones finales de ingresos. Rodrigo había construido Mondragón Medical Solutions desde un solo almacén en la zona industrial de Vallejo hasta una operación de 2,000 millones de pesos mediante paciencia y precisión. Sabía cuándo presionar y cuándo esperar. A los 41 años, su cabello oscuro mostraba distinguidos hilos de plata en las sienes, y su traje a medida ocultaba la constitución atlética que mantenía corriendo temprano por la mañana. La gente a menudo lo subestimaba debido a su comportamiento tranquilo, confundiendo su consideración con debilidad. Aprendían lo contrario. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. El jefe de Tanaka Pharmaceuticals estaba hablando ahora, su traductor convirtiendo el japonés en un español cuidadoso. Otra vibración, luego otra. La mandíbula de Rodrigo se tensó. Su hijo Jaime sabía que él estaba en esta reunión. El niño tenía 10 años, lo suficientemente inteligente para entender que el viaje de papá a Tokio era importante, a menos que algo estuviera mal. Su teléfono se quedó en silencio durante 30 segundos, luego comenzó de nuevo. Rodrigo se excusó en voz baja, saliendo al pasillo. 15 llamadas perdidas, todas del número de Jaime. Su corazón martilleaba mientras devolvía la llamada. Papá. La voz de Jaime se quebró, ronca por el llanto. Papá, por favor. Estoy aquí, amigo. ¿Qué pasó? El novio de la abuela me pegó. Él me pegó muy fuerte, papá. Mamá no escucha. Nadie escucha. Por favor, ven a casa. La visión de Rodrigo se nubló. El horizonte de Tokio desapareció. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa de la abuela Berenice. Mamá me obligó a venir aquí después de la escuela. Lucio se enojó porque derramé jugo y él. La voz de Jaime se disolvió en sus sollozos. Escúchame, Jaime. Necesito que seas valiente un poco más. Ve a tu habitación. Cierra la puerta con llave. Voy a casa ahora mismo. ¿Entiendes? Oh. Estás en Japón. Eso no importa. Estaré allí pronto. Quédate en tu habitación. Si Lucio intenta entrar, llamas al 911. Prométemelo. Lo prometo. Rodrigo terminó la llamada y permaneció inmóvil durante 5 segundos, su mente ya calculando. Entró de nuevo en la sala de conferencias, recogió su maletín y se dirigió a la mesa. Caballeros, me disculpo, pero una emergencia familiar requiere mi partida inmediata. Mi equipo continuará en mi ausencia. Los ojos de su director financiero se abrieron de par en par, pero Rodrigo ya se estaba moviendo. En el ascensor, llamó a su asistente. Resérvame en el próximo vuelo a la Ciudad de México. No me importa lo que cueste, y dame un auto al aeropuerto en 10 minutos. Señor Mondragón. El próximo vuelo directo no es hasta. Resérvame en cualquier cosa que vaya hacia el este. Los Ángeles, Tijuana. Haré conexión. 10 minutos. El Narita Express no podía moverse lo suficientemente rápido. Los nudillos de Rodrigo se blanquearon alrededor del asa de su maletín mientras miraba su reflejo en la ventana del tren. Lucio Estrada, el novio de 8 meses de su suegra Berenice, un ex vendedor de autos de habla suave que había conquistado a la viuda con flores y cenas románticas. A Rodrigo le había disgustado desde su primer encuentro, algo en los ojos de Lucio, la forma en que calculaban y evaluaban, siempre buscando ángulos. Pero Berenice se sentía sola después de la muerte de su esposo hace 3 años. Y la esposa de Rodrigo, Claudia, había estado tan feliz de ver a su madre sonriendo de nuevo que él mantuvo sus preocupaciones en silencio. Un error que ahora estaba pagando. Logró tomar el vuelo con 4 minutos de sobra. Tokio a Tijuana.
Luego una conexión a la Ciudad de México. 16 horas en el aire. 16 horas reproduciendo la voz aterrorizada de Jaime, imaginando lo que había sucedido, luchando contra la ira que amenazaba con consumir sus pensamientos cuidadosamente controlados. Rodrigo había crecido en el barrio de Iztapalapa, criado por una madre soltera que trabajaba turnos dobles en una fábrica textil. La había visto soportar la falta de respeto de los supervisores, luchar para pagar la renta, sonreír a través del agotamiento. Se había prometido a sí mismo que construiría algo mejor, y lo había hecho. A través de becas y préstamos estudiantiles, obtuvo un título en negocios de la UNAM. Comenzó a trabajar para un distribuidor farmacéutico, aprendió la industria por dentro y por fuera, y luego lanzó su propia compañía a los 28 años. Había conocido a Claudia Macías en una gala benéfica hace 7 años. Ella había sido todo lo que él no era. Dinero viejo, crianza en las lomas, gracia social sin esfuerzo. Pero también había sido amable, genuinamente interesada en su trabajo, no impresionada por su propio privilegio. Se casaron en un año, y Jaime llegó 18 meses después. El matrimonio tenía sus tensiones. La familia de Claudia, particularmente su madre, Berenice, nunca había aprobado del todo a Rodrigo. Él era demasiado dinero nuevo, demasiado tosco, demasiado Iztapalapa. Berenice Macías lo toleraba por el bien de Claudia, pero las indirectas sutiles nunca cesaron. Tan interesante que fuiste a una universidad pública, Rodrigo. Claudia podría haberse casado con ese chico de los Garza. Pero supongo que el amor lo conquista todo. Después de la muerte del padre de Claudia, Berenice había empeorado, más amargada, más crítica. Entonces apareció Lucio y de repente Berenice se había transformado en una adolescente de nuevo, adulando a este hombre que se reía demasiado fuerte y le tocaba el brazo con demasiada frecuencia. Claudia se había sentido lo suficientemente aliviada por el cambio como para ignorar las advertencias de Rodrigo. Él la hace feliz, había dicho Claudia. ¿No puedes simplemente apoyar? Rodrigo podría haber presionado más. Debería haberlo hecho, pero había estado ocupado con la expansión en Tokio, viajando constantemente, confiando en Claudia para manejar el frente doméstico. Otro error. El wifi del avión era esporádico, pero Rodrigo logró enviar mensajes de texto. Intentó llamar a Claudia. Sin respuesta. Intentó llamar a la casa de Berenice, directo al correo de voz. Finalmente, frustrado, llamó a su abogado comercial. Mauricio, necesito que hagas una verificación de antecedentes. Lucio Estrada, edad aproximada de 55 a 60 años. Reside actualmente en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Mauricio Durán había manejado los asuntos legales de Rodrigo durante 5 años. ¿Qué estoy buscando? Todo. Historial criminal, registros de empleo, matrimonios, direcciones. Lo necesito en 12 horas. Rodrigo, eso son 12 horas. Mauricio, cóbrame lo que necesites. La conexión se cortó. Rodrigo se recostó en su asiento, con los ojos cerrados, respiración controlada. El hombre de negocios en él sabía que debía pensar racionalmente, reunir información, evaluar la situación con calma. Pero el padre en él, la parte que recordaba sostener a Jaime cuando era un recién nacido, enseñarle a andar en bicicleta, verlo luchar con las matemáticas de segundo grado, esa parte quería sangre. En su maletín, debajo de los documentos del contrato y las proyecciones financieras, Rodrigo llevaba algo que había adquirido hace 3 años en Manila. Un contacto suyo, un exoficial de la Policía Nacional Filipina que ahora trabajaba en seguridad privada, se lo había dado durante una cena de negocios. Trabajas en lugares difíciles, había dicho el hombre, solo por si acaso. Rodrigo nunca había esperado usarlo. Casi había olvidado que estaba allí, escondido en un compartimento oculto que nunca se había molestado en limpiar. Ahora, a 38,000 pies sobre el Océano Pacífico, abrió el maletín y verificó, todavía allí, todavía cargada. La escala en Tijuana se sintió eterna. Rodrigo caminaba de un lado a otro en la terminal, revisando su teléfono obsesivamente. Finalmente, un mensaje de texto de Jaime. Todavía en mi habitación. Mamá llegó a casa. Está hablando con la abuela. Siguen diciendo que estoy exagerando.
Los dedos de Rodrigo temblaban mientras escribía la respuesta. No lo estás. Te creo. Mantente fuerte. El vuelo a la Ciudad de México abordó por fin. Rodrigo tomó su asiento de primera clase e intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Jaime. Su hijo era sensible, artístico, el tipo de niño que traía a casa pájaros heridos y lloraba con películas tristes. El pensamiento de alguien golpeándolo, lastimándolo. Las manos de Rodrigo se cerraron en puños. Había construido su negocio sobre el principio de que no reaccionas emocionalmente. Reúnes inteligencia, identificas debilidades, las explotas metódicamente. Las reacciones emocionales conducían a errores, y los errores en los negocios podían costar millones. Había aplicado el mismo principio a su vida personal. Manteniéndose calmado cuando Berenice lo criticaba. Mesurado cuando los amigos de Claudia menospreciaban su origen, paciente cuando los tratos fracasaban. Pero esto era diferente. Este era su hijo. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 6:47 de la tarde hora local, exactamente 16 horas y 18 minutos después de la primera llamada de Jaime. Rodrigo no esperó el reclamo de equipaje. Fue directo al mostrador de alquiler de autos, con su equipaje de mano y maletín como único equipaje, y 30 minutos después conducía un sedán Audi negro hacia Lomas de Chapultepec. Mauricio llamó mientras Rodrigo se incorporaba al periférico. No te va a gustar lo que encontré. Dime. Lucio Estrada, nombre real Lucio Jaime Estrada. Tiene antecedentes. Nada mayor. Mayormente estafas, fraude, falsificación, pasó cheques sin fondos en los años 90. Hizo 18 meses en Santa Marta, Acatitla. Pero aquí está la cosa, Rodrigo. Se ha casado 4 veces. Todas viudas ricas. Todos los matrimonios terminaron dentro de 2 años. Y en cada caso, los activos de la mujer se redujeron significativamente. El agarre de Rodrigo en el volante se tensó. Es un estafador, uno muy exitoso. Es cuidadoso. Nunca toma lo suficiente para desencadenar investigaciones importantes. Siempre sale antes de que los abogados lo alcancen. Pero hay más. Su tercera esposa presentó un informe policial alegando que había sido violento con su hijo adolescente. Ella retiró los cargos una semana después, justo en el momento en que se divorciaron. El acuerdo fue sellado, pero hablé con el abogado que la representó. Extraoficialmente, dijo que el chico tenía moretones, costillas rotas. Las luces del segundo piso pasaban borrosas. La voz de Rodrigo salió fría y plana. Envíame todo, cada documento, cada registro, cada detalle, ya en tu correo electrónico. Rodrigo, si estás pensando lo que creo que estás pensando. No estoy pensando nada todavía. Solo estoy reuniendo información. ¿Correcto? Bueno, para que conste, nunca hice esta llamada. Entendido. Rodrigo terminó la llamada y presionó más fuerte el acelerador. El velocímetro del Audi subió a 140 km por hora. Sabía que debía reducir la velocidad, ser racional, pensar bien esto. Pero la voz de Jaime seguía haciendo eco. Nadie escucha. Su hijo había llamado 47 veces. 47 veces, aterrorizado y solo, mientras Rodrigo se sentaba en una sala de conferencias al otro lado del mundo discutiendo márgenes de beneficio. Nunca más. El GPS lo dirigió fuera de la autopista urbana y a través de las calles arboladas de las lomas. La casa de Berenice, una casona estilo colonial que había pertenecido a la familia Macías durante generaciones, apareció a la vuelta de una esquina. 2 patrullas de policía estaban en la entrada, con las luces apagadas, pero su presencia era inconfundible. Rodrigo estacionó al otro lado de la calle y se sentó un momento observando. A través de las ventanas iluminadas, podía ver formas moviéndose, oficiales probablemente. Claudia apareció en la ventana delantera, con su cabello rubio recogido hacia atrás, brazos cruzados defensivamente. Estaba hablando con alguien que Rodrigo no podía ver. Revisó su reflejo en el espejo retrovisor. 16 horas de viaje se notaban en las sombras bajo sus ojos, pero su mirada era aguda, enfocada. Venía directo de una reunión de negocios en Tokio.
Todavía llevaba su traje. Lucía exactamente como lo que era, un hombre de negocios exitoso, un padre preocupado, alguien en quien la gente confiaría y respetaría instintivamente. Rodrigo alcanzó su maletín, sintiendo su peso. Los contratos dentro no valían nada ahora. El trato de Tokio no importaba. Lo único que importaba estaba en el segundo piso de esa casa colonial, probablemente todavía encerrado en su habitación, todavía asustado. Salió del auto y caminó hacia la casa, cada paso medido y tranquilo. El maletín oscilaba ligeramente a su lado. Un oficial uniformado lo recibió en la puerta, joven, tal vez 25 años. Señor, esta es una residencia privada. Necesitaré que usted. Soy Rodrigo Mondragón. Esta es la casa de la madre de mi esposa. Mi hijo me llamó desde aquí. La expresión del oficial cambió. Oh, señor Mondragón, su esposa mencionó que usted estaba en el extranjero. Ya no. Claudia apareció en el vestíbulo. Su rostro una mezcla de alivio y molestia. Rodrigo. Oh, Dios mío. No tenías que hacerlo. Todo esto es un malentendido. Jaime está bien. Rodrigo pasó junto al oficial, sus ojos escaneando el interior. ¿Dónde está él? ¿Arriba? Pero Rodrigo, escucha. ¿Dónde está Lucio? Una pausa. Los ojos de Claudia se dirigieron hacia la sala de estar. Él se fue. Después de que vino la policía, pero no fue lo que dijo Jaime. Está exagerando. ¿Sabes lo dramático que puede ser? La voz de Rodrigo cortó sus excusas como hielo. Nuestro hijo me llamó 47 veces. Claudia. Estaba llorando. Dijo que Lucio le pegó. ¿Me estás diciendo que inventó eso? No, pero fue un accidente. Lucio no quiso. Llévame con Jaime. Ahora el acero en su tono hizo que Claudia retrocediera. Había visto a Rodrigo negociar tratos de miles de millones de pesos, despedir ejecutivos incompetentes, mirar fijamente a competidores agresivos, pero nunca había escuchado este borde particular en su voz. Algo primitivo y peligroso. Ella lo dejó subir sin decir otra palabra. Jaime estaba sentado en su cama, su Nintendo Switch yacía olvidada a su lado. Cuando la puerta se abrió y vio a su padre, su rostro se arrugó. Papá. Rodrigo dejó su maletín y atrapó a su hijo mientras Jaime se lanzaba a través de la habitación. El niño estaba temblando, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos. Rodrigo lo abrazó fuerte, una mano acunando la cabeza de Jaime, la otra envuelta alrededor de su espalda. Te tengo, murmuró Rodrigo. Estás a salvo ahora. Te tengo. Sobre el hombro de Jaime, Rodrigo examinó la cara de su hijo. Un moretón florecía en su mejilla izquierda, púrpura y enojado. Otro marcaba la parte superior de su brazo donde los dedos habían agarrado demasiado fuerte. La mandíbula de Rodrigo se apretó tanto que le dolían los dientes. Claudia estaba parada en la puerta mirando. La policía está interrogando a mi madre abajo. Están diciendo que podrían ser cargos de asalto. Rodrigo, esto la va a destruir. Rodrigo miró a su esposa y por un momento apenas la reconoció. 7 años de matrimonio, un hijo juntos, una vida construida ladrillo a ladrillo. Y ella estaba preocupada por la reputación de su madre mientras su hijo tenía moretones en la cara. Sal, dijo en voz baja. Disculpa. Sal de esta habitación. Ve a lidiar con tu madre y su novio. Yo me quedo con mi hijo. Rodrigo, estás siendo irrazonable ahora. Claudia. Ella se fue, cerrando la puerta tras de sí. Rodrigo escuchó sus pasos golpeando escaleras abajo, escuchó voces alzadas en el vestíbulo. No le importó. Soltó suavemente a Jaime y se arrodilló para examinar los moretones más de cerca. Dime exactamente qué pasó. Jaime se secó los ojos con la manga. Vinimos aquí después de la escuela como siempre los jueves. La abuela hace galletas y yo hago la tarea. Lucio estaba aquí y estaba de mal humor. Mamá tuvo que volver al trabajo así que estábamos solo yo, la abuela y Lucio. Continuó. Estaba sacando jugo del refrigerador y el cartón se resbaló. Se derramó en el piso.
Lucio comenzó a gritar sobre cómo soy torpe y estúpido y me agarró del brazo muy fuerte. Jaime tocó el moretón en su bíceps. Luego me pegó justo aquí. Señaló su mejilla. La abuela le dijo que parara, pero él dijo que necesitaba aprender respeto. Dijo, los niños de hoy son demasiado blandos y papá nunca está en casa para disciplinarme adecuadamente. La habitación pareció inclinarse. Rodrigo respiró lentamente, forzando la ira hacia abajo. ¿Qué pasó entonces? Corrí arriba y cerré mi puerta con llave. Podía escuchar a la abuela y a Lucio peleando. Luego escuché la puerta cerrarse de golpe y un auto irse. Fue entonces cuando comencé a llamarte. Hiciste exactamente lo correcto, amigo. Estoy muy orgulloso de ti por mantener la calma y llamarme. ¿Estás enojado conmigo? La pregunta rompió el corazón de Rodrigo. ¿Enojado contigo? Nunca. Ni siquiera un poco. Nada de esto es tu culpa. ¿Entiendes eso? Jaime asintió, pero la incertidumbre nublaba sus ojos. Mamá dijo que debería haber tenido más cuidado con el jugo. Dijo que Lucio solo estaba teniendo un mal día y yo lo empeoré. Rodrigo acercó a su hijo de nuevo, furia y angustia luchando en su pecho. Tu madre está equivocada, y voy a asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Un golpe en la puerta. El joven oficial de policía asomó la cabeza. Señor Mondragón, a la detective le gustaría hablar con usted abajo. Bajaré en un minuto. De hecho, señor, necesitamos que Jaime dé una declaración también. Los instintos protectores de Rodrigo estallaron, pero se obligó a pensar racionalmente. Jaime necesitaba contar su historia oficialmente. Estaré con él todo el tiempo. Por supuesto. Bajaron juntos, Jaime agarrando la mano de Rodrigo. La sala de estar se había transformado en un espacio de entrevista improvisado. Una mujer vestida de civil estaba sentada en el sofá antiguo de Berenice. Detective Nina Castillo. Según su placa, tenía ojos agudos y una actitud directa que Rodrigo respetó de inmediato. Señor Mondragón, entiendo que acaba de llegar de Tokio. Vuelo de 16 horas. Me fui en el momento en que mi hijo me llamó. Ese es un tiempo de respuesta bastante bueno. Ella lo estudió cuidadosamente. Su suegra afirma que todo esto fue un malentendido. Que el señor Estrada estaba disciplinando a Jaime y tal vez fue demasiado rudo, pero que no fue un asalto intencional. Lucio Estrada no es el abuelo de Jaime. No tiene autoridad para disciplinar a mi hijo. Y estos moretones. Rodrigo giró suavemente la cara de Jaime hacia la detective, no son el resultado de una disciplina razonable. La detective Castillo asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Hemos documentado las lesiones y he recomendado cargos. Sin embargo, el señor Estrada ha abandonado las instalaciones y no hemos podido localizarlo todavía. ¿Dónde está mi esposa? En la cocina con su madre. Ambas están bastante alteradas. Necesito hablar con ellas en un momento. Primero, necesito la declaración de Jaime. Rodrigo se sentó junto a su hijo mientras Jaime relataba la historia de nuevo, esta vez para el registro oficial. La expresión de la detective se endureció con cada detalle. Cuando Jaime terminó, ella cerró su cuaderno. Gracias, Jaime. Fuiste muy valiente hoy. Ella miró a Rodrigo. Señor Mondragón, seré honesta con usted. Casos como este pueden ser complicados. El señor Estrada probablemente afirmará que fue accidental, que solo estaba tratando de disciplinar al niño. Sin testigos excepto su suegra que actualmente lo defiende, podría ser difícil procesar. Entonces manejaré esto de manera diferente, dijo Rodrigo en voz baja. Los ojos de la detective Castillo se agudizaron. Señor, necesito aconsejarle contra tomar cualquier acción de justicia por mano propia. No estoy hablando de justicia por mano propia, detective. Estoy hablando de asegurar la seguridad de mi hijo y ejercer mis derechos como padre. Antes de que Castillo pudiera responder, voces alzadas estallaron desde la cocina. Rodrigo reconoció el tono agudo de Claudia y el imperioso de Berenice. Se puso de pie. Jaime, quédate aquí con la detective Castillo un minuto. Vuelvo enseguida.
La cocina era un campo de batalla. Berenice Macías estaba sentada a la mesa, su cabello gris perfectamente peinado, ligeramente despeinado. El rímel corrido por llorar. Claudia estaba parada a su lado, con una mano en el hombro de su madre. Ambas miraron hacia arriba cuando Rodrigo entró. ¿Cómo te atreves, siseó Berenice, llamar a la policía sobre Lucio? Es un buen hombre. Tu hijo lo provocó. Mi hijo tiene 10 años, interrumpió Rodrigo, su voz peligrosamente calmada. Lucio es un hombre adulto con antecedentes penales que incluyen fraude, falsificación y un caso sellado de violencia doméstica que involucra al hijo adolescente de otra mujer. La cara de Berenice se puso pálida. La mano de Claudia se deslizó del hombro de su madre. ¿De qué estás hablando? Rodrigo sacó su teléfono y abrió el correo electrónico de Mauricio. Lucio Jaime Estrada. 4 matrimonios anteriores, todos con viudas ricas. En cada caso, drenó sistemáticamente sus cuentas antes de desaparecer. Su tercera esposa lo acusó de golpear a su hijo de 15 años. ¿Suena familiar? Puso el teléfono sobre la mesa, los documentos claramente visibles. Berenice miró fijamente la pantalla, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Claudia agarró el teléfono, desplazándose por los registros. Esto no puede ser. Madre, ¿sabías algo de esto? Me dijo que había tenido algunos problemas en su pasado, dijo Berenice débilmente. Dijo que todo fueron malentendidos. Él ha cambiado. Golpeó a nuestro hijo, dijo Rodrigo. Cada palabra se sintió como un martillo. Dejó moretones en un niño de 10 años, y tú lo estás defendiendo. La compostura de Berenice se rompió. Lucio me ama. Él no. Lucio ama tu dinero y tu casa y cualquier otra cosa que pueda quitarte antes de pasar a la siguiente viuda. Despierta, Berenice. No eres especial para él. Eres una presa. Claudia dejó el teléfono, su rostro afligido. Rodrigo, no lo sabía. Juro que no lo sabía. No querías saber, respondió Rodrigo. Te dije que algo andaba mal con él. Me ignoraste. Dejaste que nuestro hijo pasara tiempo con un estafador violento porque hacía feliz a tu madre. Eso no es justo. ¿Justo? El control de Rodrigo finalmente se deslizó. Jaime me llamó 47 veces. Claudia. 47, mientras yo estaba al otro lado del mundo. Estaba aterrorizado y solo. Y tú no lo estabas protegiendo. Estabas protegiendo a Lucio. Las lágrimas corrían por la cara de Claudia, pero Rodrigo no sintió satisfacción en ello. Solo agotamiento y una furia fría y creciente que no tenía a dónde ir porque su objetivo se había desvanecido. La detective Castillo apareció en la puerta. Señor Mondragón, hemos emitido una orden para el señor Estrada. Cuando lo localicemos, lo traeremos para interrogarlo. ¿Cuándo lo localicen? Rodrigo se giró. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Podrían ser horas, podrían ser días. Hombres como él saben cómo desaparecer. Rodrigo asintió lentamente, su mente ya trabajando. Lucio era inteligente, experimentado en evadir consecuencias. La policía seguiría sus procedimientos, archivaría su papeleo. Y Lucio se deslizaría por las grietas como lo había hecho 3 veces antes. Pero Lucio nunca había lidiado con Rodrigo Mondragón. Detective, me gustaría llevar a mi hijo a casa ahora. A menos que necesite algo más. Tenemos todo lo que necesitamos por esta noche. Estaremos en contacto. Rodrigo recogió a Jaime de la sala de estar, ignorando las protestas llorosas de Berenice y los intentos de Claudia de hablar con él. Guió a su hijo al Audi, le abrochó el cinturón y se alejó de la casa colonial sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, vio a Claudia parada en el porche, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, viéndolos irse. Parte de él quería consolarla, cerrar este abismo repentino en su matrimonio, pero una parte más grande, la parte que había pasado 16 horas en aviones reproduciendo la voz aterrorizada de su hijo, no podía perdonarla. No todavía. Tal vez nunca. ¿A dónde vamos?, preguntó Jaime en voz baja. ¿A casa? ¿Nuestra casa real? Vas a dormir en tu propia cama esta noche. ¿Viene mamá? Rodrigo no respondió.
No lo sabía. Condujeron por las calles oscuras de la ciudad. El maletín todavía estaba en el asiento trasero, su carga oculta esperando. Rodrigo había llegado a casa preparado para una confrontación. Había esperado encontrar a Lucio en la casa, esperaba enfrentarlo directamente. En cambio, Lucio había huido. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. Rodrigo entró en su entrada en Bosques de las Lomas, una casa moderna que compró hace 5 años. Una declaración de que lo había logrado, de que pertenecía a este vecindario a pesar de sus raíces en Iztapalapa. Jaime entró pesadamente y se dirigió directamente a su habitación sin que se lo dijeran. Rodrigo se paró en el vestíbulo, todavía con su traje, todavía llevando el maletín. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Mauricio. Llámame cuando puedas. Encontré algo más sobre Lucio. Rodrigo marcó. Mauricio respondió al primer timbre. Hay un patrón, dijo Mauricio sin preámbulos. Lucio siempre sale con el mismo tipo. Viudas ricas con dinero familiar. Las aísla de sus hijos, crea dependencia, luego transfiere metódicamente los activos. Pero aquí está la parte interesante. Nunca se ha quedado en un área por mucho tiempo. Después de cada divorcio, se muda a una nueva ciudad. Excepto esta vez. ¿Qué quieres decir? Ha estado en el área de las Lomas durante 8 meses. Por lo general, se va en 3 o 4, y está usando su nombre real. Se está volviendo descuidado. O está planeando algo más grande, terminó Rodrigo. Berenice tiene el patrimonio de la familia Macías. Tiene inversiones, fondos fiduciarios. Exactamente. Creo que va por el gran golpe esta vez, lo que significa que no va a desaparecer simplemente. Volverá. Rodrigo caminó por su estudio y cerró la puerta. Dime cómo confían los hombres como Lucio en la manipulación. Esperará unos días, dejará que las cosas se calmen. Luego contactará a Berenice, se disculpará profusamente, culpará al estrés o al alcohol o al trauma infantil. Prometerá buscar ayuda. Y si ella lo acepta de vuelta, lo cual probablemente hará porque él ha pasado meses haciéndola emocionalmente dependiente, hará que transfiera activos a cuentas conjuntas o invierta en oportunidades de negocios falsas. Luego desaparecerá con todo. A menos que alguien lo detenga primero. Una larga pausa. Rodrigo, lo que sea que estés pensando. No estoy pensando nada ilegal, Mauricio. Solo estoy protegiendo a mi familia, ¿verdad? Bueno, por si sirve de algo, Lucio se registró en el Hotel Presidente en Polanco hace 2 horas. Usó una tarjeta de crédito a su propio nombre. O es estúpido o quiere ser encontrado. Rodrigo sonrió, frío y sin humor. Tal vez ambos. Gracias, Mauricio. Terminó la llamada y se sentó en su silla de escritorio de cuero, juntando las yemas de sus dedos. Lucio Estrada pensaba que era inteligente. Pensaba que había capeado otra tormenta, que podía esperar y regresar para terminar la estafa. Había subestimado a su objetivo esta vez. Berenice era débil, manipulable, desesperada por afecto. Claudia estaba en conflicto, dividida entre su madre y su esposo. La policía estaba obligada por procedimientos y requisitos de evidencia. Pero Rodrigo no era ninguna de esas cosas. Era un hombre de negocios que había construido un imperio a través de una planificación cuidadosa y una ejecución despiadada. Entendía la influencia, el tiempo y el arte del contraataque. Y en este momento, Lucio Estrada acababa de hacerse vulnerable. Rodrigo abrió su maletín y miró el arma anidada en su compartimento oculto. La había llevado durante años, sin esperar usarla nunca. Una precaución de un momento paranoico en Manila. Cerró el maletín sin tocarla. La violencia era la respuesta fácil, la satisfactoria, pero también era miope. Lucio merecía algo peor que una bala. Merecía perder todo lo que había planeado. Sentir la misma impotencia que había infligido a otros. El teléfono de Rodrigo vibró de nuevo. Claudia, tenemos que hablar. Por favor. No respondió. En cambio, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir correos electrónicos. Tenía recursos que Lucio no podía imaginar. Conexiones en la aplicación de la ley,
finanzas, medios de comunicación. Y tenía algo que Lucio nunca había encontrado antes, una víctima que contraatacaba. El juego había comenzado, y Lucio Estrada no tenía idea de que ya había perdido. Pasaron 3 días. Rodrigo trabajó desde la oficina de su casa. Jaime se quedó en casa sin ir a la escuela bajo órdenes médicas, los moretones necesitaban sanar. Y Claudia dormía en una habitación de invitados. Se rodeaban el uno al otro como extraños cansados. Los cimientos de su matrimonio agrietados, pero aún no rotos. La detective Castillo llamaba diariamente con actualizaciones. Lucio había salido del hotel en Polanco. Su auto, un BMW arrendado bajo una corporación fantasma, había sido visto en Morelos, luego en Acapulco, luego en ninguna parte. La orden permanecía activa, pero Lucio había pasado a la clandestinidad. Tiene experiencia en esto, le dijo Castillo a Rodrigo al tercer día. Seguiremos buscando, pero quiero ser realista con usted. Hombres como él pueden desaparecer durante meses. Entiendo. Gracias por sus esfuerzos, detective. Rodrigo colgó y sonrió con severidad. Lucio no había desaparecido. Estaba exactamente donde Rodrigo esperaba que estuviera, esperando, observando, planeando su regreso con Berenice. Rodrigo lo sabía porque había intervenido el teléfono de Berenice. No había sido difícil. Una llamada a uno de sus proveedores farmacéuticos en China, un hombre que le debía varios favores, y 24 horas después, había llegado un pequeño paquete. El dispositivo era más pequeño que una moneda de 10 pesos, lo suficientemente sofisticado como para eludir la mayoría de las detecciones. Rodrigo había visitado la casa de Berenice mientras ella estaba en su club de lectura. Entró con la llave de Claudia, que ella había dejado cuando regresó a casa hace 2 días, con lágrimas y disculpas, y lo adjuntó a la base del teléfono fijo de Berenice. Anticuado, tal vez, pero Berenice todavía usaba su línea fija para llamadas importantes, y Lucio lo sabía. Efectivamente, en la tercera noche a las 11:47 de la noche, el teléfono de Berenice sonó. Rodrigo se sentó en su estudio a oscuras, con los auriculares puestos, escuchando la grabación. Berenice, querida, soy yo. La voz de Lucio goteaba falsa contrición. Oh, Dios mío. Lucio. La voz de Berenice se quebró de emoción. ¿Dónde estás? La policía te está buscando. Hay una orden. Lo sé. Lo sé. Entré en pánico. Nunca debí haber disciplinado al chico así, pero Berenice, tienes que entender. He tenido un pasado tan difícil. Mi propio padre fue abusivo y a veces, cuando estoy estresado, vuelvo a esos patrones. Es una enfermedad. Necesito ayuda. Oh, Lucio, he estado en terapia desde que sucedió. Encontré una consejera maravillosa en Morelos. Ella me está ayudando a superar mi trauma, pero no puedo hacer esto sola. Berenice, te necesito. Te amo tanto. La mandíbula de Rodrigo se apretó mientras escuchaba la manipulación magistral. Lucio estaba tocando cada nota perfectamente. Vulnerabilidad, remordimiento, la promesa de cambio, dependencia emocional. Yo también te amo, susurró Berenice. Pero la policía, Rodrigo los involucró. Encontró toda esta información sobre tu pasado. Está envenenando a todos contra ti. A Rodrigo nunca le agradé. Me ve como alguien inferior a él. No lo suficientemente bueno para la familia Macías. Siempre se ha sentido amenazado por nuestra relación. Eso es exactamente lo que le dije a Claudia, pero ella se está poniendo de su lado. Se han llevado a Jaime. No he visto a mi nieto en 3 días. La voz de Lucio se volvió calculadora. Escucha, querida. Necesitamos ser inteligentes al respecto. La policía perderá interés eventualmente. Fue un incidente. Sin daño permanente. Pero no podemos dejar que Rodrigo y Claudia destruyan lo que tenemos. He estado pensando. Tal vez es hora de que hagamos nuestra relación más permanente, más legalmente protegida. ¿Qué quieres decir? Cásate conmigo, Berenice. Sé que es repentino, pero ambos sabemos que estamos destinados a estar juntos. Y si estamos casados,
si combinamos nuestros activos, consolidamos nuestras vidas, bueno, se hace mucho más difícil para Rodrigo interferir. Los cónyuges tienen ciertas protecciones legales. Y mi terapeuta dice que un compromiso fuerte realmente podría ayudar a mi recuperación. Las manos de Rodrigo se cerraron en puños. Ahí estaba la estafa acelerándose, Lucio presionando por el gran golpe antes de que las autoridades se acercaran. La respuesta de Berenice fue exactamente lo que Lucio esperaba. Oh, Lucio. Sí. Sí, por supuesto. Me casaré contigo. Me has hecho el hombre más feliz del mundo, querida. Pero necesitamos movernos rápido antes de que Rodrigo intente detenernos. Hay un juez de paz en Cuernavaca que ha aceptado realizar la ceremonia este fin de semana. ¿Puedes reunirte conmigo allí este fin de semana? Eso es tan pronto. Lo sé, pero con la orden y todo, necesitamos hacer esto ahora mientras podamos. Y Berenice, hay otra cosa. Deberíamos proteger nuestros activos. He estado hablando con un asesor financiero, un hombre maravilloso, muy discreto. Me ha ayudado a establecer un fideicomiso. Si transfieres tus tenencias a él antes de casarnos, están protegidas de cualquier acción legal que Rodrigo pueda tomar. Todo es perfectamente legítimo. Rodrigo había escuchado suficiente. Detuvo la grabación y se recostó. Un plan cristalizándose en su mente. Lucio se estaba moviendo rápido, lo que significaba que estaba desesperado. Los hombres desesperados cometían errores. A la mañana siguiente, Rodrigo llamó a Mauricio. Necesito que presentes una orden de restricción de emergencia contra Lucio Estrada en nombre de Jaime. Cita el asalto, el caso anterior de violencia doméstica, la huida de la policía. Eso tomará unos días en procesarse. Está bien. También necesito que contactes al abogado del patrimonio de Berenice. Es César Herrera, ¿verdad? Creo que sí. ¿Por qué? Quiero que sepa que Berenice planea casarse con un estafador convicto y transferirle sus activos. Como miembro de la familia preocupado, solicito que intervenga para proteger sus intereses. Rodrigo, Berenice está en su sano juicio. Legalmente, puede hacer lo que quiera con su dinero. Lo sé, pero Herrera es de la vieja escuela, protector del patrimonio Macías. Al menos intentará disuadirla. Y eso crea fricción, pone nervioso a Lucio. Lo estás acorralando. Estoy creando puntos de presión. Lucio tiene éxito porque controla la narrativa. Voy a interrumpir ese control hasta que cometa un error. Mauricio se quedó callado por un momento. ¿Qué estás planeando realmente? Proteger a mi familia. Rodrigo. Solo presenta el papeleo, Mauricio. Déjame manejar el resto. Durante los siguientes 2 días, Rodrigo puso sus piezas en movimiento. La orden de restricción fue presentada. César Herrera llamó a Berenice, lo que resultó en una pelea a gritos que terminó con Berenice despidiéndolo como su abogado, exactamente como Rodrigo había predicho. La historia de la orden de arresto de Lucio se filtró a un periódico local. Rodrigo pudo haber tenido una conversación con un reportero que había conocido en una recaudación de fondos. La presión social aumentó, y a través de todo ello, Rodrigo escuchó las llamadas telefónicas de Berenice, rastreando los movimientos y planes de Lucio. La boda estaba programada para el sábado a las 2 de la tarde en Cuernavaca. El asesor financiero se reuniría con Berenice el viernes para manejar el papeleo del fideicomiso. Todo se estaba acelerando. Claudia notó el cambio en Rodrigo. Ahora estaba más tranquilo, concentrado, casi alegre. La inquietó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el jueves por la noche, encontrándolo en su estudio a medianoche. ¿Trabajando? ¿Estás tramando algo? Te conozco, Rodrigo. No estás simplemente dejando pasar esto. Levantó la vista hacia su esposa, la mujer con la que se había casado, la madre de su hijo, ahora de alguna manera una extraña. Lucio planea casarse con tu madre este fin de semana. ¿Te lo dijo? La cara de Claudia se puso blanca. ¿Qué? La ha convencido de transferir sus activos a un fideicomiso que él controla. Luego se casarán y él desaparecerá con todo. El patrimonio Macías, tu herencia, el fondo para la Universidad de Jaime.
Desaparecidos. Ella no lo haría. Lo está haciendo mañana. Se reunirá con el asesor financiero de Lucio a las 10 de la mañana. Claudia se hundió en una silla. Necesito detenerla. No puedes. Ella no te escucha. No escucha a nadie excepto a Lucio. Entonces, ¿qué hacemos? Rodrigo cerró su computadora portátil y miró a su esposa con una expresión que ella no pudo leer del todo. Dejamos que tome su decisión. Luego lidiamos con las consecuencias. Eso es todo. ¿Simplemente te estás rindiendo? No dije eso. Claudia lo estudió, tratando de penetrar la fachada tranquila. Rodrigo, ¿qué estás planeando? Proteger a nuestra familia. Eso es todo lo que siempre he querido hacer. Ella quería presionar, exigir respuestas, pero algo en sus ojos la detuvo. Una dureza que nunca había visto antes, ni siquiera durante sus peores peleas. Lo dejó solo en el estudio, y Rodrigo volvió a su computadora portátil. El asesor financiero que Lucio había mencionado se llamaba Venceslao Méndez. Al menos ese es el nombre que usaba. Rodrigo lo había investigado a fondo. Venceslao era el socio de Lucio, otro estafador que se especializaba en el lado del papeleo de las estafas. Juntos, habían estafado a viudas desde Boston hasta Baltimore. Pero Venceslao tenía una debilidad. Era codicioso, y la codicia hacía a la gente predecible. Rodrigo redactó un correo electrónico desde una cuenta anónima, incluyendo solo suficientes detalles sobre el plan de Lucio para poner nervioso a Venceslao. Insinuó que la policía estaba más cerca de lo que Lucio creía, que el caso de las lomas estaba recibiendo más atención de lo esperado, que tal vez era hora de cortar pérdidas y correr. Lo envió a la 1 de la madrugada y esperó. A las 3:17 de la madrugada, su micrófono en el teléfono de Berenice captó una llamada entrante. Lucio, en pánico. ¿Cambio de planes, querida? Venceslao tuvo una emergencia familiar. Necesitamos posponer el papeleo del fideicomiso. Pero dijiste que era urgente. Lo es. Lo es. Lo haremos la próxima semana. Lo importante es la boda. Todavía te reunirás conmigo en Cuernavaca el sábado. Por supuesto, pero Lucio. Te amo, Berenice. Prometo que todo saldrá bien. Confía en mí. La llamada terminó. Rodrigo sonrió en la oscuridad. Venceslao se había asustado exactamente como estaba planeado. Sin su socio para manejar los instrumentos financieros, Lucio estaba improvisando, y la improvisación conducía a errores. Rodrigo tenía una carta más para jugar. El viernes por la mañana condujo a Polanco y estacionó fuera del hotel donde Lucio se había alojado brevemente. Rastreó los movimientos de Lucio. El hombre era una criatura de hábitos, siempre alojándose en hoteles de gama media con fácil acceso a la autopista. Ubicación actual, un Holiday Inn cerca de la salida a Querétaro. Rodrigo no se acercó al hotel. En cambio, esperó en una cafetería al otro lado de la calle, con la computadora portátil abierta, luciendo como cualquier otro hombre de negocios poniéndose al día con los correos electrónicos. A las 11:23 de la mañana, Lucio salió del hotel y se subió a un auto alquilado. Rodrigo lo siguió a una distancia de 3 autos. Paciente. Lucio condujo hasta una plaza comercial en Satélite y entró en una tienda de teléfonos celulares. Salió 20 minutos después con una pequeña bolsa, teléfonos desechables, probablemente cortando lazos con su identidad anterior. El hombre se estaba preparando para correr. La boda era una mentira. Una última manipulación para mantener a Berenice enganchada en caso de que necesitara una opción de respaldo. Pero el plan real de Lucio ya estaba en movimiento. Desaparecer. Esperar a que el calor disminuyera. Resurgir en otro lugar con una nueva identidad. Rodrigo lo había sospechado. Hombres como Lucio nunca cambiaban. Simplemente pasaban a la siguiente presa. Pero esta vez, la siguiente presa estaba lista para él. Rodrigo hizo una llamada a la detective Castillo. Tengo información sobre la ubicación de Lucio Estrada. Señor Mondragón, si está vigilando a un sospechoso. No estoy vigilando a nadie. Casualmente lo vi en una cafetería en Satélite. Pensé que querría saberlo.
Dio la dirección de la plaza comercial. Castillo prometió enviar unidades de inmediato. Rodrigo colgó y observó cómo Lucio volvía a su auto alquilado, ajeno a la trampa que se cerraba a su alrededor. Las patrullas de policía llegaron en minutos. Lucio estaba en una ferretería comprando qué, Rodrigo no lo sabía y no le importaba. Los oficiales rodearon las salidas. Cuando Lucio salió llevando una bolsa de suministros, caminó directo hacia las esposas. Rodrigo observó desde la cafetería mientras Lucio era empujado a la parte trasera de una patrulla. Su rostro se retorció de rabia e incredulidad. Sus ojos se encontraron a través del estacionamiento por solo un momento. La expresión de Lucio cambió de ira a reconocimiento a algo parecido a la comprensión. Él sabía. Sabía que alguien había orquestado esto. Rodrigo levantó su taza de café en un pequeño saludo, luego se volvió hacia su computadora portátil mientras las patrullas se alejaban. Fase 1 completa. El arresto fue noticia. A las estaciones locales les encantaban las historias sobre estafadores que se aprovechaban de las viudas. Berenice llamó a Claudia 16 veces histérica, exigiendo que pagaran la fianza, contrataran abogados, arreglaran esto de alguna manera. Claudia atendió las llamadas con creciente agotamiento mientras Rodrigo se sentaba en su estudio planeándola. Fase 2, porque arrestar a Lucio no era suficiente. Había sido arrestado antes, siempre logrando negociar cargos menores, cumplir un tiempo mínimo, salir listo para comenzar de nuevo. El sistema estaba diseñado para segundas oportunidades, rehabilitación, beneficio de la duda. Rodrigo no estaba interesado en segundas oportunidades. Estaba interesado en soluciones permanentes. La detective Castillo llamó el sábado por la mañana. El señor Estrada está detenido sin fianza en el reclusorio preventivo pendiente de lectura de cargos. El cargo de asalto combinado con el riesgo de fuga y su historial convencieron al juez, pero tengo que ser honesta, señor Mondragón. Un buen abogado podría sacarlo en unos días. Entiendo. Gracias, detective. Rodrigo terminó la llamada y abrió un nuevo correo electrónico. Había pasado los últimos 2 días compilando un expediente completo sobre Lucio Estrada. Cada estafa, cada víctima, cada peso robado. Mauricio había ayudado a localizar a 3 de las marcas anteriores de Lucio. Mujeres que habían estado demasiado avergonzadas o asustadas para presentar cargos. Rodrigo había hablado con cada una de ellas, grabado sus historias, documentado el patrón de abuso. Ahora, empaquetó todo, documentos, grabaciones, fotografías, declaraciones de testigos en un solo archivo. Lo envió a 3 destinatarios, la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera y un productor senior en Noticias CDMX, que le debía un favor. La Fiscalía vería un patrón de fraude interestatal. La inteligencia financiera vería a un criminal de carrera que valía la pena investigar, y los medios verían una historia demasiado buena para ignorar. Estafador en serie finalmente llevado ante la justicia por un padre que protegía a su hijo. Rodrigo presionó enviar y se recostó en su silla. La presión pública por sí sola haría casi imposible que Lucio negociara o desapareciera. Cada víctima sería contactada, cada estafa reinvestigada. Las fachadas cuidadosamente construidas de Lucio se desmoronarían bajo el escrutinio. Pero Rodrigo todavía no estaba satisfecho. Las consecuencias legales eran importantes, pero no abordaban el problema más profundo. Lucio había lastimado a Jaime, lo había aterrorizado, lo había magullado, lo había hecho sentir inseguro en su propia familia. Eso requería un tipo diferente de justicia. Rodrigo abrió su maletín y finalmente sacó el arma que había estado llevando desde Tokio. Una Glock 19, compacta y letal. Nunca la había disparado, solo la había sostenido un puñado de veces. Se sentía extraña en su mano, más pesada de lo que esperaba. Pensó en conducir al reclusorio, encontrar un camino a la celda de Lucio, terminar esto de la manera simple. La fantasía era vívida y satisfactoria. La cara de sorpresa de Lucio, el sonido del disparo, el silencio. ¿Pero entonces qué? Prisión para Rodrigo. Jaime creciendo visitando a su padre a través de un vidrio, preguntándose si la violencia de papá era tan diferente de la de Lucio. Claudia dejada sola para reconstruir una familia destrozada. No, la violencia era el lenguaje de Lucio, no el de Rodrigo.
Rodrigo devolvió la Glock a su compartimento y cerró el maletín. Tenía una mejor idea. El domingo por la tarde, condujo al reclusorio y solicitó un pase de visitante. El guardia en el escritorio parecía escéptico. Está aquí para ver a Lucio Estrada. Usted figura como víctima en su caso. Soy consciente, pero se me permite visitar, ¿no es así? Ninguna orden de restricción lo impide. El guardia se encogió de hombros y procesó el papeleo. 20 minutos después, Rodrigo estaba sentado en una sala de visitas estéril, separado de Lucio por un grueso plexiglas. Un teléfono los conectaba. Lucio parecía disminuido en su uniforme beige, su encanto despojado por la dura iluminación fluorescente y las paredes de concreto, pero sus ojos aún mantenían ese brillo calculador. Señor Mondragón dijo, levantando el teléfono. ¿Vino a regodearse? No, vine a hacerte una oferta. Lucio se recostó, intrigado a pesar de sí mismo. Estoy escuchando. La fiscalía tiene 48 horas para presentar cargos en este momento. Estás enfrentando asalto, agresión, huida de la policía, potencialmente cargos federales de fraude cuando terminen su investigación. De 10 a 15 años mínimo. Mi abogado dice que ofrecerán un trato. 2 años, tal vez 3. Tu abogado está equivocado. Me aseguré de eso. Rodrigo sacó su teléfono y le mostró a Lucio un hilo de correo electrónico. Cada víctima que has estafado en los últimos 20 años. Todas dispuestas a testificar. Todas lo suficientemente enojadas como para presionar por sentencias máximas. No vas a negociar una salida. Lucio, vas a ir a juicio y vas a perder. La expresión confiada de Lucio parpadeó. ¿Qué quieres? Una confesión grabada detallando cada estafa, cada víctima, cada peso robado. Haces eso, hablaré con el fiscal sobre una sentencia reducida. Tal vez cumplas 5 años en lugar de 15. ¿Y si me niego? Entonces me aseguraré de que cada día de tus 15 años sea miserable. Tengo recursos, Lucio, conexiones. Puedo asegurarme de que te transfieran a las peores instalaciones, que tus apelaciones sean denegadas, que tus privilegios desaparezcan. Puedo hacer de tu vida un infierno de formas que no puedes imaginar. Lucio lo estudió. Realmente viendo a Rodrigo por primera vez. No eres un buen hombre, ¿verdad, señor Mondragón? Soy un padre protegiendo a su hijo. Eso es todo lo que importa. Un largo silencio. La fachada de Lucio finalmente se rompió, revelando al estafador asustado debajo. Eres tan malo como yo. No dijo Rodrigo suavemente. Soy peor porque tengo los recursos para destruirte realmente. Te aprovechas de las personas débiles, Lucio. Viudas, niños, personas que no pueden defenderse. Pero yo puedo defenderme y seguiré luchando hasta que no quede nada de ti. Las manos de Lucio temblaron ligeramente. Bien, confesaré, pero quiero por escrito 5 años como máximo. Lo tendrás. Después de que la confesión sea grabada y verificada. Rodrigo se puso de pie para irse. Lucio gritó, ¿por qué no simplemente me mataste? Tuviste la oportunidad. Lo vi en tus ojos en ese estacionamiento. Querías hacerlo. Rodrigo hizo una pausa. Porque matarte haría que esto se tratara de venganza. Esto no se trata de venganza. Se trata de asegurarse de que nunca vuelvas a lastimar a otro niño. La muerte sería demasiado rápida. Necesitas vivir con lo que has hecho. Dejó a Lucio sentado en la sala de visitas. El estafador finalmente entendiendo lo que se sentía al ser superado. Para el miércoles, la confesión completa de Lucio había sido grabada, verificada y presentada ante el tribunal. La fiscalía tomó la recomendación de Rodrigo y ofreció un acuerdo de culpabilidad, 7 años por los cargos de asalto y fraude. Cumplidos en una instalación de seguridad media. Lucio aceptó. La historia de Noticias CDMX se publicó esa noche detallando la ola de crímenes de 20 años de Lucio y el valiente padre que lo llevó ante la justicia. Otras cadenas lo recogieron. El teléfono de Rodrigo sonaba constantemente. Solicitudes de entrevistas, felicitaciones, otras víctimas contactando para compartir sus historias. Rodrigo ignoró la mayoría.
Había logrado su objetivo. Lucio iba a prisión por mucho tiempo. Los activos de Berenice estaban protegidos. César Herrera había sido reinstalado discretamente como su abogado. Y Jaime estaba a salvo. Pero la Victoria se sentía vacía porque su matrimonio todavía estaba roto. Su hijo todavía tenía pesadillas y Rodrigo había descubierto algo sobre sí mismo en el proceso. Una capacidad de crueldad que no sabía que existía. El jueves por la noche, Claudia llamó a la puerta de su estudio. Había estado quedándose en la casa toda la semana, pero apenas habían hablado más allá de las necesidades logísticas sobre Jaime. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Rodrigo asintió, cerrando su computadora portátil. Ella se sentó frente a él, luciendo agotada y mayor que sus 36 años. Te debo una disculpa, comenzó. Debería haber escuchado cuando dijiste que algo andaba mal con Lucio. Debería haber protegido a Jaime. En cambio, protegí los sentimientos de mi madre y nuestro hijo pagó el precio. Sí, dijo Rodrigo simplemente. Claudia se estremeció ante la falta de perdón en su tono. No sé cómo arreglar esto. Yo tampoco. ¿Quieres arreglarlo o hemos terminado? Rodrigo miró a la mujer con la que se había casado, viendo tanto a la persona de la que se había enamorado como a la madre que le había fallado a su hijo. No lo sé todavía. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tanto como necesite. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Claudia, pero ella asintió. Está bien. Pero Rodrigo, necesito que entiendas algo. Lo que le hiciste a Lucio, la forma en que manipulaste todo, pusiste trampas, orquestaste su confesión. Me asustó. Nunca te había visto así. ¿Cómo qué? Frío. Despiadado, dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Rodrigo consideró esto. Ese es quien siempre he sido, Claudia. Así es como construí mi negocio. Como sobreviví viniendo de la nada. Simplemente nunca lo habías visto dirigido a una persona antes. Es como si te hubieras convertido en otra persona. No, me convertí más en mí mismo. Y tal vez ese es el problema. Claudia se secó los ojos y se puso de pie. Voy a llevar a Jaime a casa de mi hermana por unos días. Darte espacio. Volveremos la próxima semana. Está bien. Ella se detuvo en la puerta. Todavía te amo, Rodrigo. Pase lo que pase, necesito que sepas eso. Lo sé. Después de que ella se fue, Rodrigo se sentó solo en su estudio, con el maletín a sus pies. Había logrado todo lo que se había propuesto. Lucio estaba en prisión. Jaime estaba a salvo. Se había hecho justicia. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de la detective Castillo. Solo quería decir que hiciste un buen trabajo. No muchos padres irían tan lejos por sus hijos. Rodrigo miró el mensaje. ¿Tan lejos? ¿Qué tan lejos había ido? Había intervenido teléfonos, acechado al sospechoso, manipulado evidencia, orquestado una confesión a través de amenazas. Había bordeado el límite de la legalidad, cruzado líneas que nunca pensó que cruzaría. Todo por Jaime. Todo para proteger a su hijo. Le dijo a Lucio que esto no se trataba de venganza. ¿Pero era eso cierto? ¿O había usado la seguridad de Jaime como justificación para algo más oscuro? Un deseo de destruir completamente a alguien que se atrevió a lastimar a su familia. Rodrigo no tenía una respuesta. Tal vez nunca la tendría. Cerró su computadora portátil y subió las escaleras. Jaime estaba dormido, su luz nocturna proyectaba sombras suaves a través de la habitación. Los moretones se habían desvanecido a un amarillo verdoso, casi desaparecidos. En unos días más, no habría evidencia física de que Lucio lo hubiera lastimado alguna vez, pero las cicatrices emocionales tardarían más. Jaime había estado teniendo pesadillas, despertando llorando, preguntando si Lucio iba a volver. Rodrigo le había prometido una y otra vez que Lucio se había ido, que estaba a salvo, que papá nunca dejaría que nadie lo lastimara de nuevo. Una promesa que Rodrigo tenía la intención de mantener, costara lo que costara. Besó la frente de Jaime y susurró, «Te tengo, amigo. Siempre,
Por la mañana, Claudia y Jaime se fueron a la casa de su hermana. Rodrigo se paró en la entrada, saludando mientras se alejaban, luego regresó a su casa vacía. Tenía trabajo que poner al día. El trato de Tokio todavía estaba pendiente. Los correos electrónicos se habían acumulado. Su director financiero estaba manejando las cosas, pero necesitaba orientación. Rodrigo se lanzó a ello, agradecido por la distracción. Pasaron 3 días. Rodrigo trabajó días de 18 horas, comió comida para llevar en su escritorio, durmió inquieto. El sábado, Mauricio llamó. La sentencia de Lucio está programada para el próximo mes. Parece que el acuerdo de culpabilidad se llevará a cabo. 7 años. Elegible para libertad condicional en 5. Bien. ¿Cómo estás aguantando? Bien, Rodrigo. Te conozco desde hace 5 años. ¿No estás bien? Rodrigo dejó su bolígrafo. ¿Qué quieres decir, Mauricio? ¿Que estoy luchando con lo que hice? ¿Que no estoy seguro de si me gusta la persona en la que me convertí? Quería hablar con alguien, un terapeuta, un consejero. Pasaste por un trauma. Tu hijo fue asaltado. Tuviste que protegerlo. Eso no es algo que simplemente te sacudes. Hice lo que tenía que hacerse. Lo sé, y funcionó. ¿Pero a qué costo? Rodrigo no tuvo respuesta. Después de que terminó la llamada, se sentó en su estudio, mirando el maletín. La Glock todavía estaba en su compartimento oculto, intacta, innecesaria. Había estado tan seguro volando de regreso de Tokio de que podría tener que usarla. Había estado preparado para cruzar esa línea final si fuera necesario. El hecho de que no lo hubiera hecho, de que hubiera encontrado otra manera, debería haber sido un alivio. En cambio, se sentía como una oportunidad perdida. Una oscuridad en el que había sido despertada pero no satisfecha. Esa noche, Rodrigo hizo algo que había estado evitando. Abrió su computadora portátil y buscó artículos sobre las víctimas anteriores de Lucio. Encontró entrevistas con las mujeres que había estafado, sus historias de manipulación y traición. Encontró los registros judiciales sellados que Mauricio había obtenido sobre el adolescente que Lucio había golpeado. El nombre del chico era Andrés Campos. Tenía 17 años cuando Lucio había entrado en la vida de su madre. 19 cuando ella finalmente se divorció de Lucio y se liberó. En el breve informe policial antes de que se retiraran los cargos, Andrés había descrito meses de abuso creciente, verbal al principio, luego físico, moretones ocultos bajo la ropa, una muñeca fracturada explicada como un accidente de skate. Rodrigo encontró las redes sociales actuales de Andrés. Tenía 24 años ahora, vivía en Oregón, trabajaba como diseñador gráfico. Sus publicaciones mostraban una vida normal, amigos, pasatiempos, una novia. Pero su biografía incluía un enlace a un grupo de apoyo para la violencia doméstica. Rodrigo redactó un mensaje. Soy el padre de un niño que fue lastimado por Lucio Estrada. Quería que supieras que ha sido arrestado y que irá a prisión por 7 años. No lastimará a nadie más. Dudó antes de enviarlo. ¿Por qué tenía que contactar a este extraño para abrir viejas heridas? Pero luego pensó en Jaime, en cómo querría saber dentro de años que el hombre que lo había lastimado había enfrentado consecuencias. Presionó enviar. 3 horas después, Andrés respondió, gracias por decirme. He estado esperando 5 años para escuchar algo como esto. Espero que tu hijo esté bien. Rodrigo miró el mensaje, las emociones agitándose. Andrés había estado esperando justicia, cierre, que alguien detuviera a Lucio. Y Rodrigo había hecho eso. Había tenido éxito donde otros habían fallado. Pero también había aprendido algo inquietante sobre sí mismo en el proceso. Era capaz de convertirse en la misma cosa que despreciaba. No físicamente violento como Lucio, pero despiadado de otras maneras. Dispuesto a manipular, engañar, amenazar, dispuesto a cruzar líneas que pensaba que eran incruzables. Al día siguiente, domingo, Rodrigo condujo a la iglesia por primera vez en años. Se sentó en el banco trasero escuchando el sermón sobre el perdón y la redención, sintiéndose como un fraude. Lo que le había hecho a Lucio no se trataba de perdón. Se trataba de castigo, control, dominación. Después del servicio,
Se quedó en la iglesia vacía. Un sacerdote se acercó, el padre Tomás Portillo, un hombre mayor con ojos amables. Pareces preocupado, hijo. Rodrigo casi se fue, pero algo lo hizo quedarse. Hice algo recientemente. Algo de lo que no estoy orgulloso, pero protegió a mi familia. El fin justifica los medios. Algo así. El padre Portillo se sentó a su lado. Encuentro que esa pregunta generalmente es hecha por personas que ya saben la respuesta. La verdadera pregunta es si puedes vivir con quien te convertiste en el proceso. Rodrigo no tuvo respuesta para eso. Lo que sea que hiciste, continuó el sacerdote, lo hiciste por amor a tu familia. Eso no te absuelve de las consecuencias, pero significa algo. El camino a seguir es asegurarte de que esa oscuridad no te consuma. Rodrigo asintió lentamente. ¿Cómo hago eso? ¿Recuerdas quién eras antes de que esto sucediera? Trabajas para ser esa persona de nuevo, y te perdonas a ti mismo por convertirte en otra persona cuando tuviste que hacerlo. Rodrigo salió de la iglesia sintiéndose marginalmente mejor, pero aún incierto. Condujo a casa y encontró el auto de Claudia en la entrada. Ella y Jaime habían regresado temprano. Jaime corrió hacia él cuando entró en la casa, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Rodrigo. Papá, vinimos a casa porque te extrañaba. Rodrigo sostuvo a su hijo cerca, respirando el aroma de su champú. Yo también te extraño, amigo. Claudia estaba en el pasillo mirándolos. Cuando Jaime corrió arriba para desempacar, se acercó a Rodrigo con cautela. He estado pensando toda la semana, dijo ella, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que viene después. Y quiero luchar por nuestro matrimonio. Sé que les fallé a ti y a Jaime. Sé que tengo que ganarme de nuevo tu confianza, pero estoy dispuesta a hacer el trabajo si tú lo estás. Rodrigo miró a su esposa, realmente la miró, vio el agotamiento, el arrepentimiento, la determinación. Vio a la madre que había cometido un error terrible, pero estaba dispuesta a asumirlo. Está bien, dijo él. Lo intentamos. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas, pero estaba sonriendo. Está bien. No se abrazaron, no se besaron. Había demasiado daño que reparar para que esos gestos se sintieran reales todavía, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, la vida volvió lentamente a la normalidad. Jaime volvió a la escuela, sus moretones completamente curados, sus pesadillas menos frecuentes. Claudia comenzó terapia. Rodrigo se lanzó al trabajo. El trato de Tokio finalmente cerrándose. Su negocio expandiéndose a nuevos mercados, y Lucio sentado en una prisión, cumpliendo su sentencia. Sus días de estafar viudas y lastimar niños finalmente terminados. Rodrigo sabía que debería sentirse satisfecho. Se había hecho justicia. Su familia estaba a salvo. Había ganado. Pero ganar le había costado algo. Un pedazo de su inocencia, tal vez, o su creencia en su propia bondad. Había mirado en la oscuridad y la había encontrado devolviéndole la mirada desde su propio reflejo. Un mes después de la sentencia de Lucio, Rodrigo recibió una carta en su oficina. Sin dirección de remitente, solo un matasellos. La abrió con cansancio. Señor Mondragón, tenía razón. La muerte hubiera sido demasiado rápida. Cada día aquí, pienso en lo que he hecho, a quien he lastimado. Pienso en ese niño, su niño, y los moretones que dejé en él. Pienso en todos los demás. No espero perdón. No lo merezco, pero quería que supiera que su plan funcionó. Estoy viviendo con lo que he hecho, y es peor que cualquier cosa que pudiera haber amenazado. Rodrigo leyó la carta 3 veces, luego la archivó en el cajón de su escritorio. No respondió. No había nada que decir. Esa noche, llegó a casa y encontró a Claudia haciendo la cena y a Jaime haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Normal, doméstico, pacífico, todo lo que había luchado por proteger. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Claudia. Bien. La expansión de Tokio está adelantada a lo programado. Eso es maravilloso. Jaime levantó la vista. Papá, ¿puedes ayudarme con mi tarea de matemáticas? Por supuesto, amigo.
Rodrigo se sentó junto a su hijo, guiándolo a través de fracciones y decimales, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. Esto era lo que importaba. No la oscuridad que descubrió en sí mismo. No las líneas que había cruzado. No la crueldad que había desatado. Esto, su hijo a salvo, su familia completa. Lo que sea que se hubiera convertido en el proceso, cualquier pedazo de sí mismo que hubiera sacrificado, había valido la pena. Más tarde esa noche, después de que Jaime estuviera dormido y Claudia se hubiera ido a la cama, Rodrigo se sentó en su estudio por última vez. Abrió el maletín y sacó la Glock, la miró por un largo momento, recordando el peso de ella en su mano, la tentación de usarla, el alivio cuando no lo había hecho. Había llevado esta arma durante 3 años, nunca esperando enfrentar un momento en el que realmente pudiera necesitarla. Ahora que el momento había pasado, ya no la quería. No quería el recordatorio de lo cerca que había estado de cruzar esa línea final. Rodrigo desmontó el arma con cuidado, envolvió las piezas en tela y condujo hasta el río de los Remedios. A medianoche, sin nadie mirando, dejó caer las piezas al agua oscura de abajo. Una por una, desaparecieron en la corriente, hundiéndose fuera de la vista. Cuando regresó a casa, el maletín era más ligero. También lo era Rodrigo. Se metió en la cama junto a Claudia, quien se movió y alcanzó su mano. Él la sostuvo, sintiendo el calor de su piel, el ritmo constante de su respiración. Mañana, se despertaría y sería un padre, un esposo, un hombre de negocios. Llevaría a Jaime a la escuela, besaría a Claudia para despedirse, iría a su oficina y haría tratos y construiría su imperio. Sería el hombre que siempre había sido con una diferencia. Ahora sabía de lo que era capaz cuando alguien amenazaba a su familia. Y que Dios ayude a cualquiera que lo intentara de nuevo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, miren los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.